Buenos días amigos, buenos días a todos. El título de este video es Jehová, el príncipe de las tinieblas. En el anterior video, que tiene por título Jesús lo niega, Jehová no es su padre, está totalmente demostrada esta verdad. Y si Jehová no es el padre de Jesús, entonces todo el andamiaje, todo el edificio, toda la teología cristiana con respecto a Jehová se desmorona, se derrumba totalmente y viene a resultar el fin del cristianismo. Porque Jehová, como el padre de Jesús, el cristianismo ha edificado sobre la arena, porque Jehová no es el verdadero padre de Jesús. Insisto, vea el tercer video. Jesús lo niega, Jehová no es su padre. Pero si no ha sido suficiente prueba, a continuación, y con la Biblia misma, evidenciaremos o pondremos en evidencia la verdadera identidad de Jehová como el príncipe de la oscuridad o el príncipe de las tinieblas, totalmente opuesto al verdadero Padre o verdadero Dios de luz, porque Dios es luz y no existen ningunas tinieblas en él. Así lo afirma la primera epístola de San Juan en el capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora bien, así como existe la ley de la causa y del efecto, también existe la ley de la tesis y la antítesis, donde la falsedad de una ley contraria revela la verdad de su ley opuesta o viceversa. La verdad de una ley opuesta revela la falsedad de su ley contraria, como esta verdad que nos disponemos a demostrar de Jehová como el príncipe de la oscuridad o el príncipe de las tinieblas, opuesto al verdadero Dios de la luz, porque Dios es luz, que al compararlo con Jehová, quien no es luz, Jehová sí tiene la capacidad de formar la luz o de manipularla, porque la luz es la verdad y la oscuridad es la mentira. En Isaías 45, verso 7, leemos que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En otras palabras, Jehová no es la luz, pues afirma que forma la luz. Y darle forma a la luz es porque la luz es antes de la oscuridad y Jehová crea las tinieblas, pero forma la luz porque no es luz. La forma porque no la puede crear, es decir, manipula la verdad, manipula la luz. El profeta Daniel en el capítulo 2, verso 22, refiriéndose a Jehová, el Dios de sus padres, dice lo siguiente: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aquí existe una gran diferencia. En el caso del verdadero Dios, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, pero Jehová conoce lo que está en tinieblas, pero Jehová no es luz, sino que la luz mora con él. ¿Nota usted la diferencia? Pues el texto muy claramente lo dice: conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Por consiguiente, tanto en Isaías 45:7 como en Daniel 2:22, Jehová se le relaciona tanto como con la luz como con las tinieblas o la oscuridad. Significa que Jehová no es luz ni tinieblas, totalmente. Ni frío ni caliente, ni blanco ni negro, ni verdadero ni mentiroso. Significa que manipula la luz, manipula la verdad, fragmentándola como carnada en los anzuelos del error, del engaño y de la mentira. Y su poder es tan engañoso que toda la humanidad ha terminado creyendo la mentira. Es decir, Jehová gobierna con la hipocresía, una doble moral, mezclando la luz y las tinieblas, manipulando el bien y el mal. En Éxodo capítulo 20, verso 21, también leemos: Entonces el pueblo de Israel estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Véalo aquí totalmente revelado. Moisés se acercó a la oscuridad. Moisés no se acercó a la luz. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Jehová. Totalmente contrario a lo que nos muestra Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 5, también se afirma: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Es decir, donde hay luz no hay oscuridad, porque la oscuridad es ausencia de la luz. Y si Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Jehová, es porque Jehová no es luz, porque donde hay luz la oscuridad no existe, valga la redundancia. ¿Quiere más pruebas de que Jehová es el príncipe de las tinieblas? Primera de Reyes capítulo 8 verso 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Por lo tanto, por simple lógica, si Jehová fuese la luz, para poder habitar en la oscuridad, tendría que dejar de ser luz para poder hacerlo. Pero veamos ahora al verdadero Dios de luz. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Nota usted la diferencia? El verdadero Dios habita en la luz inaccesible. Y el texto sigue diciendo: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En el video anterior, cuyo título es Jesús lo niega, Jehová no es su Padre, ya hemos enseñado que Jehová se dejaba ver por Moisés y Moisés veía a Jehová. Pero al verdadero Dios ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Si los hombres pudieron ver a Jesús, es porque Jesús era la imagen visible del Dios invisible. Eso lo afirma Colosenses capítulo 1, verso 15. Lo mismo puede comprenderse cuando Jesús declaró: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. San Juan 2, 19 al 21. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. También Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es decir, al verdadero Dios de la luz, o Dios de luz, que habita en el templo y que viene a ser su propio Hijo. Es decir, su propio Hijo es su templo. Y con esta gran verdad ya descubrimos la falsa identidad del anticristo, que no es otro más que Jehová mismo, haciéndose pasar por el verdadero Padre de Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ya hemos leído que el verdadero Dios es luz, habitando el cuerpo de Jesús, siendo Jesús mismo el templo de su verdadero Padre. Pero como el cristianismo afirma que Jehová es el Padre de Jesús, entonces es Jehová el mismo anticristo sentándose en el templo del verdadero Dios por medio de su prevaricación. Esto es usurpación de autoridad, el delito más grave, planeado por medio de su misterio de iniquidad. Mismo capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La palabra iniquidad es el grado de maldad y de injusticia más extremado para quitar de en medio la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la verdad que ha sido quitada. El texto dice: hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y para quitarlo de en medio, la Trinidad se inventó. Y Jehová se sentó en el templo como el Padre de Jesús, para quitar a Jesús mismo, quitándolo de en medio. Al haberlo hecho, quitó de en medio la verdad, tanto que terminó sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una vez alcanzado este objetivo y habiéndose consumado su misterio de iniquidad, en el verso 11 del mismo capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses leemos: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Preguntamos: ¿cuál Dios es el que envía este poder engañoso para que crean en la mentira? La respuesta está en el versículo 4. El falso Dios que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios es quien envía este poder engañoso para que crean la mentira. Esta mentira es el fundamento de la religión cristiana, porque quite usted a Jehová como el Padre de Jesús y todo el cristianismo se viene abajo.
Todo el negocio religioso se desmorona. Es en este su misterio de iniquidad en el que ha sido edificado tanto el cristianismo como el judaísmo. El judaísmo lo crucificó para quitarlo de en medio, para permanecer en Jehová. Y para permanecer en Jehová, al igual que el judaísmo, el cristianismo puso a Jehová por Padre de Jesús para quitarlo totalmente de en medio. Esto es la traición de Judas cometida por todo el cristianismo, el invento más engañoso y más engañoso que el propio judaísmo. Si quiere más pruebas de que Jehová es el padre de la mentira, se la mostraremos en próximos videos. Escape usted de la borregada antes de que sea demasiado tarde, pues conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. San Juan 8:32. La verdad nunca será conocida por la fe religiosa y ciega. La verdad viene por el conocimiento, por la investigación, por el análisis, por la reflexión del pensamiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si por el conocimiento hubiese conocido la verdad lo hubiese hecho libre, es decir, no hubiese sido destruido. La verdad lo hubiese hecho salvo, pero por haber creído a Jehová, entonces Jehová mismo es la destrucción de la humanidad. Esto lo estaré probando en próximos videos, así que por su atención, gracias.